y es el momento de escuchar a Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis. Miren, el proceso que está viviendo Haití, yo pienso que nosotros tenemos que darle seguimiento. Y es un deber. Porque se mantiene la situación. Claro, un deber como medio de comunicación, no solamente darle seguimiento, sino mantenerse atento a todo ese proceso que está viviendo en este momento Haití. Nosotros la semana pasada le hacíamos un llamado al presidente Luis Abinader, le decíamos, usted tiene un liderazgo en la región y ese liderazgo hay que ponerlo en marcha para garantizar que por lo menos en Haití haya un proceso de transición que permita una convocatoria de elecciones, que se cojan las autoridades, buenas o malas, olvidémonos de que si son buenos o son malos. Lo peor de todo en este momento, Haití no tiene instituciones legítimas que las representen. Y todo el que está en estos momentos gobernando Haití lo está haciendo, como yo diría, con un poder usurpado. Y es un poder usurpado porque no tiene ningún tipo de legitimidad. Como no tenía legitimidad el pasado presidente Juvenal Moïse, el asesinado presidente, nosotros lo debatimos aquí muchísimas veces. Cuando Juvenal Moïse se aferró al poder pasado el día 4 de enero de este año, y recuerdo que cuando el presidente incluso anunció los famosos 10 puntos de acuerdo con el presidente Juvenal Moïse, le decíamos, presidente, lo están engañando, porque en Haití no hay legitimidad de este gobierno. Y este señor se aferró al poder bajo unos argumentos de que nadie lo entendía. Terminó disolviendo prácticamente el Congreso. Estaba emulando, mal que bien, lo que explicó don Álvaro aquí, que fue la famosa prolongación de Horacio Vázquez. Correcto, así mismo. ¿Tú sabes qué tan ridículo fue lo de Vázquez? El vicepresidente no pudo seguir por ley, pero él sí siguió aferrándose a la Constitución del 8. Así es. Entonces, ¿qué ocurre con Haití? Ahora la comunidad internacional se puso los pantalones, dijo, bueno, el primer ministro saliente no lo vamos a reconocer, y en Haití se ha hecho una especie de tratativa y de reparto del gobierno, que creo que tampoco va a terminar bien. Esa tratativa de reparto del gobierno incluye a todos los sectores de Haití. El primer ministro Henry, que es el primer ministro que nombró 48 horas antes de su asesinato el presidente Juvenal Moïse, le entrega la Cancillería a Claude Joseph, que es el primer ministro que destituyó el presidente Juvenal Moïse. Yo no entiendo. Le entrega el Ministerio de Interior y Policía, se lo entrega a una persona vinculada al actual jefe de policía, que por demás también está vinculado al tema del asesinato del presidente Juvenal Moïse. Porque hay videos, por lo menos hay llamadas, cruce de llamadas del presidente llamando a la policía diciéndole estoy sitiado, mi vida corre peligro, movilícense rápido. Y esa ayuda nunca llegó, ni siquiera a las 7 de la mañana llegó la ayuda de la policía. Tenemos entonces que hay que darle una parte del pastel al partido Lavalas. Le entregan creo que el Ministerio de Cultura. Al partido de Martelly le entregan otro pedacito del expresidente Martelly, y a la sociedad civil. Entonces se ha hecho una especie como de reparto de un pastel. Pero tú sabes quiénes han propiciado ese reparto, ¿verdad? Lo han propiciado la ONU, la OEA y los embajadores. Son los que han propiciado ese reparto. Una especie como de gobierno de coalición. Sí, buscando el inicio de una salida, más o menos. Eso es lo que han hecho. No. Digo, es lo que yo creo. Sí, pero ese reparto no lo han hecho las organizaciones. Claro que sí, ellos son los que están interviniendo. Ellos son los que están interviniendo. Y la renuncia de Joseph y el arribo entonces de Henry es parte de ese arreglo que están proponiendo, que están básicamente implementando los embajadores. Es que es una cosa de reparto. Que le dieron la espalda al que estaba fingiendo como primer ministro, y entonces en principio lo apoyaron y luego le retiraron el apoyo e hicieron el llamado porque subiera Henry. Mira, lo que tú planteas tiene sentido y tienes razón, pero lo que está pasando en Haití es totalmente distinto. Es totalmente distinto. El problema es que cuando tú observas este reparto no se hace con el propósito de garantizar un gobierno de unidad, porque en ningún momento
se llamó a un gobierno de unidad. Un gobierno de unidad se da con actores que no están involucrados y no están dentro del conflicto, no con las personas que forman parte del conflicto. ¿Qué pasa, Felipe? Esos sectores involucrados ahora mismo tienen el control de Haití. Y entonces, para buscar una salida había que negociar con ellos. Y eso es lo que se está haciendo, básicamente. Mira, quien tiene el control de Haití en estos momentos, no hay nadie que tiene el control de Haití. Yo te estoy diciendo que en Haití no hay instituciones, no hay Congreso. Tenía 8 senadores y creo que hay dos senadores huyendo. Los diputados de la Cámara Baja no existen, el Parlamento no existe en Haití. El ministro que acaba de asumir, había sido designado por un presidente que 48 horas antes, el día de la juramentación del primer ministro, el presidente resulta muerto. Y el decreto, el último tuit que colocó el presidente Juvenal Moïse fue el tuit colgando el decreto que designa a Ariel Henry como su primer ministro. Y quien usurpa el poder es precisamente a quien designa como canciller, porque era un poder usurpado. Entonces lo que te quiero decir es... Una salida. Bueno, pero yo... Fíjate cómo, y acúsame Felipe que te he interrumpido. No. Pero entonces se trata de un debate. Pero fíjate cómo asesinan al presidente y mañana lo van a enterrar en un funeral de Estado con muchísimo apoyo popular. Bueno, ya está muerto. Bueno, tampoco es tan difícil. Pero es para que tú veas cómo son las cosas. En lugar de tú ver a la gente celebrando en la calle porque mataron al presidente, la gente lo está llorando. Y está diciendo, eso no era lo que queríamos, ese no era el desenlace. Queríamos que se fuera, pero no que lo mataran. O sea, Haití no hay quien lo entienda. Mira, Rosendo, quien tiene el control político de Haití en estos momentos es el partido del presidente Martelly. La crisis quien lo origina es el partido del presidente Martelly. Es quien origina esa crisis. Y quienes están repartiendo el poder precisamente fueron los que originaron esa crisis. Y entonces ellos han querido incluso tapar la realidad de los hechos, vinculando al partido del presidente Jean Beltrán Aristide, designando ahí a un senador como es Simón de Sarat, que es del partido de la Balá, para asumir el Ministerio de Planificación. Yo me he dedicado a estudiar la realidad haitiana y yo te puedo asegurar que lo que está haciendo este primer ministro, más que un gobierno de unidad nacional, es un gobierno de reparto. Es un gobierno de reparto. Es la ración del BOA. Y que probablemente, porque ya ellos han anunciado el tema de las elecciones, y estamos hablando de 18 meses, y quién sabe cuándo Haití volverá a tener elecciones. Y yo no he visto a la comunidad internacional, ni a la OEA, ni a la ONU, ni a los propios Estados Unidos reclamando y fijando fecha para las elecciones en Haití. No lo he visto fijando fecha para las elecciones en Haití. Ellos no pueden hacer eso. Bueno, pero entonces no. Ellos pueden hacer diligencia, pero ayer decía el nuevo primer ministro que la solución tiene que ser haitiana. No me digan que no puede. No me digan que no puede hacerlo, porque cuando Estados Unidos le dijo a Aristide, hasta aquí llegaste tú. Cuando Estados Unidos le dijo al presidente, al general Raúl Cedrás, si usted no sale del poder, en tantos minutos vamos a bombardear, y los aviones estaban listos ahí en Puerto Rico para sobrevolar la isla y sacar del poder a Raúl Cedrás, lo hicieron. Así que no me vengas tú con estos cuentos, porque lo que pasa es que la situación no está para eso. Parecería, Felipe, que los Estados Unidos no quieren de manera pública y abiertamente dejar claro, establecer esa injerencia en este proceso que se está viviendo en Haití. Definitivamente nosotros, a nuestro entender, lo que está sucediendo ahí es una intromisión soterrada, camuflajeada, pero que al final de cuentas Estados Unidos está presente en cualquier acuerdo que se llegue ahí. Yo no creo que Estados Unidos sencillamente se mantenga indiferente, porque esa decisión de... Fíjate que mientras le estuvieron dando apoyo en principio a Claude Joseph, estuvo ahí.
Inmediatamente hicieron público la decisión de apoyar a Ariel Henry. Entonces, Claude Joseph renuncia. Pero ¿qué pasa? Entonces, Ariel Henry dice que Claude Joseph, que además todavía no se ha aclarado su inocencia, ¿verdad? Sí, en el hecho. La investigación colombiana lo vincula. Pero la investigación colombiana lo vincula, es decir, que todavía su posible vinculación o no vinculación con el hecho está por verse, que no está claro aún. Sin embargo, fíjate que Ariel Henry, dentro de las primeras decisiones que toma como primer ministro de Haití, es que Claude Joseph va a ser el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces te pregunta, bueno, ¿eso no será un acuerdo de aposento donde está presente Estados Unidos? Todo lo que uno analice que no es malo, todo lo que uno pondere que no es malo, todo lo que uno concluya que no es malo, pero disparatoso, en torno a Haití, ¿verdad?, queda destruido en cuestión de horas, porque es que Haití es una selva. Bueno, lo repito, no es un país, no es un estado, no es una sociedad. Haití es una cosa ingobernable. Haití es un país de millones de hambrientos explotado por una oligarquía criminal haitiana e internacional. Lo que se diga y analice de Haití hoy, probablemente mañana se derrumbe. 8:45 en este gobierno de la mañana de la Z101. Continúa el comentario de Felipe Romero Sánchez. En este escenario de inestabilidad que tiene Haití, que ahora entra en lo que es la formación del gobierno, y me voy a permitir leer, porque la mayoría de todos sus funcionarios del gobierno que ha designado el presidente Ariel Henry formaron parte del gabinete del pasado ministro. Yo lo que digo es, quien origina la crisis es el partido gobernante. El liderazgo del partido gobernante por una lucha desgarrada de poder entre el propio ex primer ministro y el presidente Jovenel Moïse, que ese es el origen del problema. Ese es el origen del problema. Este señor Ariel Henry, que parece que no tiene el liderazgo suficiente, lo que ha hecho es un reparto de poder, no un gobierno de transición. Porque un gobierno de transición va más allá del reparto de los sectores de poder que interactúan alrededor del partido gobernante. Eso no se llama gobierno de unidad nacional ni se llama gobierno de transición. Porque ellos fueron los que originaron el problema, ellos son la causa del problema. Ahora bien, ¿para cuándo se podría estar planteando unas elecciones presidenciales en Haití? ¿Qué va a ocurrir con el tema del plebiscito? Todo lo que era el proyecto del presidente Jovenel Moïse, salido él de este escenario como resultado del magnicidio en su contra, queda totalmente en estos momentos eliminado. Pero fíjate, Felipe, don Álvaro esta mañana, con su agudeza y su visión, puso en contexto algo que nadie había advertido. Y decía don Álvaro, primero, a las pocas horas de el abuso, el asesinato, el homicidio de ese presidente de los vecinos haitianos, primero decía que la esposa estaba gravemente herida y luego en la noche dijeron que había muerto. Luego fue desmentido eso al día siguiente. Y se informó de que estaba en Miami siendo atendida de una manera, inclusive se pidió oración porque era algo sumamente grave, fue fuertemente impactada. Al tercer día, si no me equivoco, don Álvaro, entonces colocaron un mensaje de ella diciendo muchísimas cosas sobre el momento en el que supuestamente ella vio cuando asesinaron a su esposo. Y luego, al cuarto día, una foto. Y al sexto día ya ella estaba aquí, con una
Aquí, perdón, correcto, en la isla, en Haití, perdón, don Rosendo. Válida. Y cuando ella se desmontaba de la nave, lo que tenía era puesta como si hubiese sido una fractura, como si ella se hubiese caído en un brazo, ninguna otra señal de que se le haya trabajado alguna herida de munición, de proyectil o de bala. Una persona que estaba gravemente herida, y luego al 6º día fue recibida aquí, de hecho, muy amablemente por la persona que el mundo internacional sobre todo señala como parte fundamental de la trama, que es el hoy canciller, hasta ayer primer ministro haitiano. Perdón, colega y amigo, caminaba y hablaba normalmente como una persona que a 6 días antes estaba grave, 5 tiros, operada, ¿verdad? Primero la intervención por televisión esa, y después ahora llega, ni siquiera le ayudan a bajar del avión en una escalinata, una pequeña de un jet privado, y repito, caminando y hablando normalmente con el brazo derecho que tenía como una especie de yeso en el codo. No, hombre, pero es que lo de Haití es una tragicomedia. Y es una línea de investigación, y yo la satisfacción más grande que tengo en todo esto es que quien está manejando esa línea de investigación, don Álvaro, es el Buró Federal de Investigaciones, es el FBI, porque no solamente involucró personal militar haitiano, sino que involucró empresas norteamericanas, empresas radicadas en Estados Unidos, ciudadanos norteamericanos y ciudadanos colombianos. Y obviamente que llamó la atención. Ella iba con un canutillo, con el brazo soportado sobre un canutillo, como si se tratase de una fractura en un brazo. Nadie sabe si realmente tenía herida de bala o no tenía herida de bala. Se supone que en estos momentos nadie en su sano juicio podrá imaginarse de que ella pudo haber estado o no involucrada en el asesinato, pero obviamente que ella no escapa a la línea de investigación que están desarrollando las autoridades. Ella, de acuerdo a los relatos conocidos hasta ahora, es la única testigo presencial. Ella se ha dicho, y ella misma lo ha certificado, que estaba en la habitación con su esposo, que se escondieron debajo de la cama, pero que lo descubrieron porque los pies le quedaron fuera. Acribillaron al esposo, hasta le sacaron un ojo al esposo, y ella quedó viva. Dice que corrió, llevó a sus hijos a un baño, los escondió y retornó a la habitación. Eso es lo que ella ha dicho. Hay que esperar un testimonio de ella un poco más acabado. No, perdón, sobre colega, qué fue lo que amigo, realmente también. Un pasó. ojo no. A él le dieron 2 balazos en cada ojo, ¿verdad? Para que no estés viendo a otra compañía en el contrato ya establecido para la explotación del oro. 2 balazos en cada ojo. Y como testigo, ella es la testigo principal del hecho. Yo pienso que cuando un comando de esa naturaleza, o quien va a buscar a alguien, lo primero que hace es buscar debajo de la cama. Eso es lo primero, porque tú entras a un nivel. Lo primero es saber. Se revisa todo. Que el objetivo está en el área. Nadie va a entrar ahí de manera. Ella misma narró que no pudieron realmente esconderse porque los pies le quedaron fuera y fueron detectados inmediatamente. Pero el problema es que los disparos comenzaron a sonar antes de entrar a la casa. Sí. Le dio tiempo a llamar por teléfono al jefe de la policía, a decirle que está siendo atacado, y no le dio tiempo a entrar a los pies. Ahora, Felipe, que tú mencionas policía. Otro cabo suelto es el hecho de los policías, la seguridad que estaba en esa casa. Señores, de eso no se ha hablado. Al principio salieron unas imágenes, se habló de que murieron algunos de los mercenarios, que murieron algunos policías. ¿Dónde están los videos? ¿Dónde están en los videos que muestren cuando llegaron? Porque lo que hay que suponer es que cuando un grupo armado trata de entrar a la casa de un presidente, donde está con su esposa y sus hijos, en horas de la noche, tiene que encontrarse con una resistencia
¿Y dónde estaban esos policías? ¿Cuál fue la resistencia que mostraron? Eso es un cabo que está suelto y que hay que llamar la atención sobre eso. No, y además de eso, eso es vital. Y además de eso es que una casa de seguridad de un presidente tiene varios anillos de seguridad. Cuando se rompe el primer anillo de seguridad, Se que da es alerta el al tema de la segundo y al tercero. vigilancia, o alguien entra cerca, o hay una persona sospechosa, inmediatamente se produce una alerta. Pero además de eso, señores, vivimos en el siglo XXI. Todo se supone que la casa tiene que tener una vigilancia permanente con cámaras. Y que las cámaras se llevaron la grabación. El jefe de seguridad del presidente Juvenal Moïse en este momento está huyendo. No aparece, la gente no sabe Inside dónde job, está. un trabajo desde dentro. Cuando lo llamaron a él para que fuera a darle testimonio, salió corriendo. Entonces es una conspiración primero interna, eso es lo primero. Ahora, ¿quién es el responsable no solamente intelectual, sino el responsable material del hecho? Ya se identificó a un individuo que es un empresario. Ahora, ¿quién es la diamante o el diamante? No, la diamante. O la diamante, que es un término que utilizó uno de los militares colombianos responsable del escuadrón que ejecutó la acción. Entonces, yo pienso que yo de lo que más estoy satisfecho de todo esto es que quien está investigando esto es el Buró Federal de Investigación. Ah, pero usted no va a saber. Que probablemente no, eso a lo mejor esas informaciones se clasifiquen. Y que como se trata de un presidente de la República, informaciones terminarán clasificadas. Pero en algún momento de la historia, esos archivos terminarán desclasificados. Y entonces conoceremos cuál fue la real causa de la muerte del presidente Juvenal Moïse y quiénes estuvieron involucrados. Llévatelo, Cundo.